Palabra de Dios. Se ha puesto este mensaje, o le pusimos este mensaje, lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida. Yo no sé para usted qué sea lo mejor de la vida, pero este mensaje trae al final la respuesta a esa pregunta, lo mejor de la vida. Y para eso voy a leer algunos versículos. Primero voy a leer un versículo donde vamos a estar basados. Lucas 19:1. Casi algunos ya se lo saben de memoria. Yo se lo voy a leer. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Dice así la palabra de Dios. Lucas 19:1. Así lo vamos a tener. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Sabe? El Señor así predicaba el evangelio. Iba caminando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, durante sus 3 años y medio que él tuvo de ministerio. Y él iba predicando el reino de Dios, el evangelio de Dios, dando vista a los ciegos, sanando a los enfermos, ¿sí? Quitando el cautiverio de aquellos que estaban cautivos, dando libertad a los cautivos y pregonando el año agradable del Señor. Y en este texto que estamos viendo, pues no es la excepción. El Señor iba pasando por una ciudad que se llamaba Jericó. Jericó, ¿se acuerdan de Jericó? Bueno, los que han leído un poco la Biblia, esa fue esa ciudad que los israelitas conquistaron después de haber pasado el Jordán. Fue la primera ciudad que conquistaron después de pasar el Jordán, cuando Josué se quedó con el liderato, ¿sí?, de la conquista de la tierra prometida. Y ya se sabe usted la historia. Ellos dieron durante 7 días una vuelta, primer día, segundo día, al séptimo día dieron 7 vueltas, y al sonido de las trompetas y grito de todos los que iban ahí, el pueblo de Israel, el Señor obró milagrosamente y se cayeron las murallas de Jericó, porque ellos no podían entrar a esa ciudad para conquistarla, y Dios con su poder derribó las murallas. Bueno, pues con el tiempo Jericó fue reedificado otra vez. Y en los tiempos de Jesús, déjeme decirle que no era una ruina Jericó. Era de las ciudades principales de ahí, de Palestina, las ciudades principales. Dicen los historiadores que, bueno, también se le llamaba la ciudad de las palmeras. Me imagino que había muchas palmeras, pero ellos tenían un comercio muy grande de bálsamo, ¿sí? Había muchos árboles aromáticos y ellos lo usaban para hacer bálsamos, y dicen que los bosques que tenían, el aroma llegaba por todos lados, pero ellos aprovechaban eso y comerciaban con eso, lo exportaban a otros pueblos y a otras ciudades. También dicen que en esa ciudad se sembraban muchas rosas. Dicen que eran las más hermosas de toda la región, así que me imagino que también había comercio con ello. Era una ciudad muy importante de los tiempos de Jesús. Y bueno, ¿cuántos saben que a veces los hombres buscamos ciudades importantes para poder crecer en la vida? ¿Sí? Había gente ahí que quizás estaba porque venía de otros pueblos y quería estar ahí porque deseaba hacer algo en la vida, que le fuera mejor, prosperar, y eso está en el corazón del hombre, ¿no? Si no, pregunten en la Ciudad de México cómo está ahorita. Todo el mundo quiere irse para allá porque están los mejores sueldos, la vida es económica, y van y se arrastran allá creyendo ellos que van a encontrar la vida. Pero ¿cuántos se acuerdan de la película esa que hizo Héctor Suárez hace mucho, El Mil Usos, que trata de la historia de un hombre que se fue a la Ciudad de México y lo que menos le pasó es que le fuera bien, ¿no? De hecho, la canción de la película dice: ya no vengan para acá, quédense mejor allá, por favor, estamos muy llenos. Y bueno, a veces pasa eso, y en Europa está pasando eso con toda la migración, creyendo la gente está llenando la ciudad de Europa. Pero bueno, así es el ser humano. Y yo creo que ahí en Jericó había personas así que creían que por estar ahí les iba a ir mejor en la vida, y posiblemente pueda que les vaya mejor económicamente, pero de eso no se trata la vida nomás. Hay cosas más importantes, ¿sí?, que tener un estatus social alto y económico
bueno, ¿sí? Hay otras cosas más importantes en la vida. Ay, ay, ay. Vamos a entrar a la primera parte. Bueno, esto fue la introducción nada más, hablar un poco de Jericó. Pero la primera parte, así como si fuera una obra de teatro, le he llamado La Decisión. La Decisión se llama esta obra, esta primera parte de esta prédica. Lucas 19, 2, 4 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Aquí es donde entra en esta escena este personaje llamado Zaqueo. Dice la palabra de Dios que él era jefe de los publicanos, o sea, de los cobradores de impuestos. Él era el jefe de los cobradores, era jefe de Mateo, ¿sí? O sea que si Mateo podía lograr un dinero extra, él tenía más dinero, era rico. ¿Por qué era rico? Porque estas personas, para poderse darse su propio sueldo, ellos tenían que pagar ciertas cantidades a Roma, ¿sí? Y ellos tenían que cobrar esas cantidades, lo mínimo, y de ahí en adelante lo que pudieran cobrar, de ahí se pagaban. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues cobraban de más, ¿verdad? Y no hubiera habido problema en eso, porque algo tiene que vivir la gente, y quizás algún cobrador de impuestos no hubiera sido visto tan mal como en los tiempos de Jesús si hubiera vivido humildemente. O sea, pues ni modo, alguien lo tiene que hacer. Mira, tienes que pagar esto y pues voy a vivir humildemente. Pero no, eran ricos en extremo, y eso es lo que la gente odiaba de esas personas. Lo tenían hacia un lado, lo hacían hacia un lado, y lo veían como un pecador porque robaban a su propio pueblo, ¿sí? Este personaje, Zaqueo, que era jefe de los publicanos, dice que estaba encargado de la región de Judea y Perea. Y ahí estaba en Jericó, a de cuenta, el centro, ¿no? Donde venían de esas regiones a traerle todos los impuestos. Así que ya imagínense qué rico era este hombre. Pero era rico, pero era odiado por sus hermanos, familia y conciudadanos. Y era, como les digo, un hombre pecador. ¿Qué tan pecador era que lo comparaban con las personas, con las mujeres que eran prostitutas, ¿no? O sea, en ese nivel lo tenían. O sea, prostitutas, como decía, Jesús come con prostitutas y publicanos, con pecadores. O sea, en ese nivel tenían a ese tipo de personas que eran los cobradores de impuestos. Pero ¿sabes qué significa la palabra saqueo, hermano? Qué contradictoria. La palabra saqueo significa puro, inocente. Eso significa saqueo. Qué contradicción, ¿no? Un hombre que robaba, porque solamente así se podía explicar sus riquezas, no había otra forma. Era su nombre puro e inocente. Bueno, ahorita vamos a hablar más sobre este tema del nombre de Zaqueo. Pero Zaqueo tenía un deseo en su corazón, ¿sí? Ver a Jesús, era su deseo. ¿Por qué? Bueno, quizá porque había escuchado de él, los milagros que había hecho, porque dice que entró Jesús a Jericó y había una multitud que estaba rodeando. Entonces la fama de Jesús estaba creciendo, se conocía todo lo que había hecho, había sanado, resucitado, no sé, todo, y él quería conocer a Jesús porque no le conocía, quería verlo, ¿sí? Ahora, mi pregunta en esta mañana es: ¿cuál es tu deseo en esta mañana? ¿Cuál es tu deseo cuando vienes aquí a la iglesia, a la reunión de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Jesús está aquí en esta mañana, hermanos. Amén. Y si tú eres abierto, tú podrás sentir su presencia. E inclusive a lo mejor no sientes su presencia, pero puedes decir: creo en su palabra. Porque el Señor dijo que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y tú dices: pues por eso yo sé que Jesús está aquí.
Pero si Jesús está aquí, hermano, oh hermano, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Había unos inconvenientes para lo que Zaqueo quería. Zaqueo quería ver a Jesús, pero los inconvenientes eran hasta ese momento dos pequeños inconvenientes. La multitud que rodeaba a Jesús, ¿sí? Era un inconveniente para Zaqueo, porque el otro inconveniente era que él era chaparrito, era bajito de estatura, ¿sí? Muy bajito, de tal manera que le era imposible ver a Jesús. Siempre en la vida vamos a tener dificultades exteriores y también dificultades interiores cuando nosotros queremos algo de Dios. En este caso, Zaqueo quería ver a Jesús. Yo no sé qué es lo que tú quieres, por eso yo te pregunté, ¿qué es lo que tú quieres esta mañana? ¿Qué es lo que tú deseas? Pero siempre que tú quieras algo de Dios, va a haber dificultades en la vida, ¿sí? Va a haber dificultades, quizás externas o quizás internas. Quizás no nos sintamos, ¿sí?, merecedores de acercarnos a Dios, no sé. A lo mejor él decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero sabes, cuando Dios está trabajando y Él da las respuestas, Él pone las puertas, pone las salidas, y Dios estaba trabajando con Zaqueo. Desde antes de que él conociera a Jesús, ya Dios estaba trabajando con él, porque le salió un deseo de ver a Jesús. Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo ha llamado. Entonces, si tú tienes un deseo así, de conocer más de Dios, de querer más de Dios, es porque ya Dios está trabajando contigo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Cuando queremos hacer algo, acercarnos a Dios más, a lo mejor ir a las reuniones más veces de las que voy, congregarme con los jóvenes, porque hasta ahorita no me he congregado, no sé, estar en las células entre semana, o abrir un estudio en mi casa, o orar, o leer la Biblia, o testificar de Él, o bendecir, o ayudar a otros. No sé qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú deseas, qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero siempre va a haber algo que se ponga en contra de eso. Así que Zaqueo tomó una decisión un poco difícil, ¿sí? Porque él tenía un estatus, aunque la gente del pueblo lo odiaba, él se codeaba con gente rica, ¿sí? Ok, con el rey, con el gobernador, y pues tenía cierto estatus social en ese sentido. Pero él decidió que era más importante lo que él quería, que era ver a Jesús, que su posición social. Así que él agarró y dijo, vamos a ver, ellos van a irse por aquí, pero allá adelante hay un árbol. Yo me voy a subir a ese árbol. No importa que me vea tonto, no sé, no importa, ¿sí? Que yo me vea tonto, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero ver a Jesús. Y usted me dirá, bueno, pues un árbol que puede tener. Bueno, sí, perdón. Ese árbol, hermano, no era un árbol pequeñito, no era un arbusto. Y usted puede decir, bueno, pues Zaqueo estaba chiquito, pues que subiera una ramita por ahí. Hermano, el árbol, de esos tipos de árboles que son parientes de las higueras, llegan a medir entre 7 y 15 metros de altura, ¿sí? Sus troncos pueden estar así de este vuelo, son unos árboles gigantes. Su copa, ¿sí?, la sombra de ellos llega a medir 18 metros de diámetro. Eran árboles muy frondosos que ponían a la orilla del camino por lo mismo para que diera sombra, ¿sí? Y sobre ese árbol Zaqueo se subió. Así que ustedes vean el espectáculo ahí, ¿no?, de esa persona. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios está haciendo algo en nuestro corazón no nos importa nada? ¿Sí? Cuando hay una necesidad grande en nuestro corazón, no me importa nada, ¿sí? Nada me importa. El qué dirá la gente. Ay, si levanto mis manos y aplaudo al Señor, ya no me importa nada, porque yo quiero algo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué buscamos nosotros de Jesús? ¿Solo verle de lejos, hermanos? Como Zaqueo. Era la intención de Zaqueo, ver a Jesús, y era una buena intención, ¿sí? Era una buena intención ver a Jesús.
Y a veces los deseos de nosotros son buenos. Pero déjame decirte una cosa. Dios quiere algo más de ti y de mí que verle de lejos. Dios quiere algo más de ti y de mí que observar a Jesús de lejos. Bendito sea su nombre. Vámonos a la segunda parte de este relato, el llamado de Jesús. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fuimos creados para tener intimidad con Dios, hermanos. No hemos sido creados para ver a Jesús de lejos, sino para tener una intimidad con Él. No estaremos completos si no estamos en comunión plena con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. No vamos a estar completos en la vida. Y siempre vamos a andar buscando por ahí o por allá, querer llenar y completarnos con otras cosas que jamás nos van a llenar. Él nos llama hijos porque quiere tener una comunión con nosotros. Él nos llama amigos, nos cela, ¿sí? Éxodo 34:14, la Nueva Versión Internacional dice: no adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Quiere que seamos nada más para Él. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener esa intimidad con cada uno de nosotros. Juan 14:3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso busca a Dios de nosotros. Como cuando buscaba allá en el jardín de Edén a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes, Adán? Yo quiero tener comunión contigo, Adán. Bendito sea el nombre de Dios. Desciende, le dijo. Desciende, Zaqueo. Date prisa, desciende. Para Zaqueo era quizás una bendición ya no estar ahí arriba. Al fin y al cabo era vergonzoso. O a lo mejor eso de la vergüenza ya se le había quitado, porque al principio sí era vergonzoso pensar y subirme, pero ya estando arriba, a lo mejor él estaba a gusto ahí. Dijo: este es un palco. ¿Sí? Nadie ve lo que yo estoy viendo. Y veo a Jesús desde que está allá y viene y ya estaba él a gusto ahí, quizás a gusto. ¿Sí? Era un lugar privilegiado. ¿Sabes, hermano? Algunos de nosotros quizás nos encontremos así a gusto, acomodados. No queremos salir de nuestro statu quo. Y desde donde estamos observando a Jesús, a lo mejor nos conformamos con solo ir los domingos, no nos involucramos en nada, no amamos la iglesia como Jesús la ama. Bueno, ya tengo a Jesucristo como mi Salvador, ya me salvó. Pero sabes, no todo lo tenemos como nuestro Señor. Buscamos más los placeres y deleites de este mundo que lo que nuestro Señor quiere o desea para nosotros. A lo mejor estamos ahí cómodos, ¿sí? Quizás haciendo una que otra cosa, pero estoy cómodo, sin que nada me perturbe, ¿sí? Y busco más cosas para mi deleite y mi placer. Colosenses 3:1-4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde dice la palabra de Dios que está nuestra vida? Está escondida con Cristo en Dios. Pero nosotros a veces invertimos todo nuestro tiempo
para buscar nuestra vida aquí en esta tierra, ¿sí? Y vamos como la mayoría que vivía en Jericó buscando la prosperidad económica, que nos vaya bien en la vida. Y déjeme decirle que a veces nos perdemos en eso. Pero dice la palabra de Dios que nuestra vida verdadera está escondida con Cristo. Y que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y va a haber un tiempo en que esa nuestra vida se manifieste verdaderamente. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, como a Zaqueo nos dice, desciende. Si estamos en un lugar así, hermanos, cómodos, relajados, a gusto, viendo a Jesús de lejos, Jesús nos dice esta mañana, si estás en esa posición, desciende de ese lugar. Porque ¿sabes qué va a pasar cuando no desciendas? ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no hubiera descendido? Si hubiera quedado en ese lugar, pero hubiera estado ahí viendo cómo Jesús se iba. Primero veía que venía, ¿no? Qué chido. Pero si él se quedaba ahí, pues Jesús iba a pasar de largo y él se iba a ir, si no descendía. ¿Okay? Pero gloria a Dios que Jesús le dio esa orden. Déjame decirte, hermano, que tenemos que bajar del lugar cómodo donde estamos si queremos más intimidad con Jesús. Si queremos más intimidad con el Señor, tenemos que bajar de ese lugar de comodidad al cual hemos llegado. Porque a lo mejor nos ha ido bien en la vida, no tengo de qué preocuparme de nada, ¿sí? Pero sabes, Dios nos bendice con un propósito. ¿Cuál es ese propósito para el cual Dios nos bendice? Para poder ser bendición para otros, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios nos llama a obedecerle, a veces nos dice todo el plan. En este caso no como a Zaqueo, que le dijo desciende porque es necesario que pose en tu casa. O sea, inmediatamente. Pero supongamos que haya un paréntesis ahí entre desciende y que no le diga el propósito, como muchas veces puede pasar con nosotros, que Dios nos lleva a hacer algo para Él, pero no nos dice hasta dónde vayamos a llegar. No sé si se acuerda de algún personaje en la Biblia que le haya pasado esto. ¿Sí? Abraham es el clásico. Sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré el lugar que yo te voy a dar, y se lo llevó. Pero hermano, pasaron años para que Dios le mostrara el lugar. Pero él fue obediente, ¿sí? Él fue obediente. Una cosa sé, hermano, que los planes de Dios para nuestra vida, si el Señor nos llama, son planes de bien para nuestra vida en la eternidad. Y también muchas veces empezamos a vislumbrar esa eternidad viviendo una mejor vida aquí, dentro de la voluntad de Dios. Y Dios nos bendice de esa manera, ¿verdad? Pero Dios es un jugador, si lo quieres ver así, de ajedrez, que juega y ve el futuro más allá. Nosotros somos como el peón del ajedrez que vemos en cortito y se está moviendo alguien a un lado mío y el Señor me mueve para acá, pero no veo el futuro. Pero Dios sí ve, y siempre los planes de Dios para nosotros son planes de bien. Así que confiemos, hermanos. Confiemos en Él. Si Dios nos dice, sal de tu status quo, ¿sí? Sal de tu confort. Necesitas hacer algo diferente, ¿verdad? Hace poco escuché a Giovanni, no sé si Giovanni está aquí. ¿No vino? Giovanni, hablando de eso, ¿no? De unas conferencias y eso sobre el no estar conformes. ¿Qué pasa cuando necesitamos cierta adrenalina en nuestra vida? ¿Sí? Pero a veces la utilizamos, pero nada más para las cosas de este mundo y nos fijamos poco en las cosas de Dios. Tenemos que dirigir, nosotros que somos llamados del Señor, a trabajar para Él y en su obra. Dios nos está llamando como a Zaqueo, nos está diciendo, es necesario. Es necesario, ¿sí? El Señor le dijo a Zaqueo eso, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Es algo necesario para nosotros, ¿sí? Que tengamos a Jesús en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia.
Que no seamos solo religiosos que se conforman con venir solo los domingos a cumplir, sino que tengamos una relación personal con Jesús día a día, en todo momento y en todo lugar. Un día hace mucho tiempo yo me conformé con ser un hermano cadocho, que nada más íbamos a la iglesia los domingos y vivíamos en Aguascalientes y no estábamos involucrados en nada. 9 meses duramos así, yendo los domingos a la iglesia y nada más, y al trabajo. Hasta que, hermanos, yo no sé por qué, así como Zaqueo, desciendes de ese lugar. Dios habló a mi corazón. Iba manejando de Aguascalientes a Lagos de Moreno, Jalisco, y en medio de la carretera Dios habló a mi corazón. Hermanos, yo casi me tuve que orillar porque no podía manejar. Tú no eres, yo no te he llamado para que vayas cada domingo a la iglesia. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no lo digo porque sea nada más aquí en la iglesia donde tengamos que trabajar para Dios. Hay muchas cosas que hacer para Dios, pero se necesita mucha mano aquí también. Y a veces son pocos los obreros, y mucho el trabajo que hay que hacer. Así que si Dios está poniendo en tu corazón, pregunta aquí: ¿qué puedo hacer por la iglesia? Pero no es la única forma que puedes trabajar en la iglesia. Hace muchos años también trabajé para un grupo que se llamaba 10,000 amigos. ¿Sí? 10,000 amigos era un grupo que trabajaba con personas con problemas de adicciones. Y nos dieron la oportunidad de ir a platicar con ellos y trabajamos con sus familias. ¿Sí? Era el pastor y yo trabajando ahí. Y ¿sabes qué? Me perdía de las reuniones de los lunes de los jóvenes. Y yo le decía al Señor: Señor, pero también estaba trabajando por Dios y era el único día. Ellos lo pusieron ese día. No es que lo haya puesto. Y bueno, duramos un tiempo ahí, pero hay muchas cosas que hacer en la obra de Dios, hermanos. Muchas cosas que hacer. Tercera parte de esto que estamos leyendo, la respuesta al llamado. Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínate, él nomás se conformaba con verle, pero ahora Jesús le dice: hoy yo voy a estar en tu casa comiendo contigo. No, hermano, se le hizo cortito. Yo creo que se tiró de allá a los 5 metros donde estaba y le salió fuerza no sé de dónde, pero aparte de que descendió rápidamente, estaba gozoso. Gozoso. Es un privilegio cuando servimos a Dios y le obedecemos. ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder? Hermana, hay que hacer esto, y alguien se acerca y a veces hacemos las cosas de mala gana, ¿verdad? En vez de estar agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de servir en su obra. Porque es un privilegio, hermanos. ¿Sí? Porque quizás no tengamos un salario, un sueldo, pero hermanos, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Cristo pagó por nosotros, lo que hagamos es nada con lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Nosotros queremos algo de Dios, está bien, qué bueno, hazlo. Dios tiene algo mejor para ti todavía. Dice su palabra en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer? Está bien, Dios te va a dar algo mejor todavía. ¿Sí? Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Pero aquellos que le buscan de a de veras, de todo corazón, ¿sí? Aquellos que están ahí en primer lugar, ¿sí? Que se sientan ahí adelante, no atrás como yo cuando estaba en la escuela. No, yo me sentaba atrás con mis amigos para reírme, para jugar, ¿verdad? Pero cuando realmente andaba bien tronado, dije: no, me tengo que sentar adelante. Y me sentaba adelante. ¿Por qué? Porque quería aprender, ¿verdad?
Bendito sea el nombre del Señor. Dios conoce lo que realmente necesita nuestra alma. Zaqueo quería verle, pero dice, no, no, mijo, tú necesitas algo más que verme. ¿Ah? Por eso hoy es necesario, es algo de necesidad urgente que yo esté en tu casa. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hay gente que piensa, no, pues está bien, pero sabes, es un camino que te va a llevar a mal. Por eso es importante estar con Jesús, estar con Dios, ¿sí? Para poder entender qué es el propósito de Dios para mí. Cuarta parte, no se preocupe, hermano, nomás son 500 partes. Cuarta parte, la oposición después de obedecer el llamado. Primero hubo una oposición y después hubo oposición más adelante, hermanos. Así va a estar nuestra vida siempre. No creas que siempre va a ser un camino de rosas. Va a haber valles de muerte, de sombra de muerte, donde vamos a caminar. Y siempre va a ser, y va a ser un ciclo y vamos a estar bien. Y de repente va a haber otra cosa por ahí adelante, ¿verdad? Pero todo con el fin y el propósito de no separarnos de la mano de Dios, ¿sí? De no despegarnos de Dios. Lucas 19:7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y esto lo decían por Jesús. Pero a Jesús, pues, se le resbalaba todo lo que estos podían decir. Y entró a comer a la casa de un hombre pecador. ¿Sí? Pero obviamente todo eso llegó a los oídos de Zaqueo. Siempre lo tendían así, como el pecador, ¿sí? El que no es digno ni que le dirija la palabra, porque nos ha traicionado. Siempre habrá personas que quieran meter cizaña. No prestemos atención, hermanos. Pongamos oídos sordos y no dejemos que eso impida los planes que Dios tiene para nosotros. Nos conviene obedecer a Jesús. Zaqueo no dijo, no, Señor, no entres a mi casa porque soy pecador. Jesús se aprovechó de ya lo que Dios le había dicho. Agarró la palabra que Jesús le había dado, la palabra que Dios había puesto en él. Y si el Señor dice, pues yo le hago caso a él. Nos conviene obedecer a Jesús. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? O sea, ¿para dónde vamos, hermanos? Y no dice el texto, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, pero se ve ahí implícitamente, porque ¿a quién vamos? No hay otro que tenga palabras de vida eterna. Nos conviene, hermanos. Quinta parte, resultado de la obediencia. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oh, hermano, esa es una historia. Yo creo que si hubiera un libro para cada historia, esta historia de Zaqueo sería el bestseller, porque en todo mundo se habla de esta historia. Hasta hay canciones de Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó, y etcétera, etcétera. O sea, son historias que los niños aman, pero es que es la historia de un hombre totalmente transformado por Dios. Y siempre lo he dicho y lo diré, no hay mejor milagro en la vida que eso, que Dios transforme el corazón de una persona. Aleluya. Zaqueo, si es para Dios, hermano, déselo más fuerte. A Dios la gloria. Aleluya. Zaqueo entregó su corazón a Cristo. Zaqueo ahí le entregó su corazón. Compartió lo que él tenía. Con esto reconoció que su dinero no le había traído la felicidad. Él fue por algo a esa ciudad, ganó mucho, hizo mucho dinero, pero no era feliz como él deseaba, no lo llenaba. Solo le había traído enemistades, repudio,
¿sí? Que la gente lo viera mal. De aquí en adelante había otro Zaqueo, ¿sí? Ahora sí le hacía honor a su nombre, ¿no? Puro y santo. Él no solamente compartió, hermano, escúcheme bien y ponga atención en esto. Porque a veces venimos a Cristo y sí, hay una nueva vida en Él, pero nos vale. Y si algo hicimos atrás y podemos hacer algo por eso que hicimos, no lo hacemos porque no, ya Dios me llamó a una nueva vida. Hermano, Zaqueo restauró su pasado, hizo restitución. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Si alguna vez hice daño a alguien, puedo resarcir ese daño que he hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Como cristianos nacidos de nuevo, si está en nuestras manos, tenemos que restaurar lo dañado, pedir perdón, devolver lo fraudeado, lo robado, restaurar relaciones. Si está en nuestras posibilidades, porque si no, si está en nuestras posibilidades y no lo hacemos, ese pasado nos va a alcanzar, hermanos. Parte de que somos nuevas criaturas es ese trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Restituir, restaurar. Jesús le respondió, Lucas 19:9, la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Aleluya. Esto era lo que él necesitaba verdaderamente. Alguien que le dijera, sabes que tú eres un descendiente de Abraham, aunque toda la gente toda su vida le decía, tú no eres un descendiente de Abraham. Él tenía eso en su corazón y sabía que solo Jesús, algo había ahí, que si lo veía algo iba a pasar, y pasó con él, obedeció a Dios. Aleluya. Zaqueo necesitaba la salvación de su alma. Después de dar frutos se puede ver lo que Dios había hecho en el corazón de Zaqueo. El fruto es simplemente el resultado de un nuevo corazón. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no que los frutos o las obras valgan para salvación, sino que son un reflejo de un corazón transformado. Gloria a Dios, hermanos. A Dios la gloria por lo que hace en nuestras vidas, por lo que hizo, por lo que hace y por lo que sigue haciendo. Bendito sea su nombre. Eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Sabes lo que dice Gálatas 3:7? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Somos hijos de fe, hermanos. Por fe. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios por fe en Jesucristo. Aleluya. Los verdaderos hijos de Dios, o los verdaderos hijos de Abraham, perdón, son los que ponen su fe en Dios. Eso es un verdadero. Por eso él le dijo, tú eres un verdadero hijo de Abraham. No los que están afuera ahí murmurando porque no creen en mí. Y el que cree en mí, cree en mi Padre que me envió. Vamos a cerrar el telón. Conclusión. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por nosotros, hermanos. Estábamos más perdidos que un jocoque. Pero Él vino, ¿sí?, a sacarnos de ese reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de luz. Zaqueo se había perdido, pero Jesús lo buscó y lo salvó. Amigo que nos visitas, Jesús te anda buscando y te quiere salvar. Y nosotros como hijos que ya somos salvos, quizás estemos perdidos allá arriba en el sicómoro,
cómodos en nuestros logros en la vida, seguros en ese status quo. De ahí nos quiere sacar el Señor, nos quiere bajar y nos dice: baja de ahí, que no es lo que quiero para ti, porque en vez de acercarnos nos está alejando. Tengo al mejor que apunta hacia la eternidad. Si allí donde estoy no me acerca a Él, y si no al contrario me aleja, hermano, no está bien donde estás. No estás bien donde estás. Un día estuve en un trabajo, no tenía muchos trabajos, pero un día estuve en uno que duré 7 años y medio ahí. Pero una vez estando ahí, entró un jefe nuevo y me dijo: ¿sabes qué? Vas a trabajar los domingos, tu día de descanso es el miércoles. En cuanto me dijeron eso, le dije a mi jefe inmediato: ¿sabes qué? Vete buscando a alguien, porque en la primera oportunidad que tenga yo me voy a ir de aquí. Y así fue, hermanos, yo me tuve que salir de ahí. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Y pensé en mi familia, ¿sí? Que mi familia descanse los domingos y yo no los vea. Y cuando yo estoy descansando, mi familia está en la escuela y trabajando. O sea, ¿de qué se trata esto? Y además yo tenía un trabajo en la iglesia también. Entonces no puede ser esto. ¿Y sabes qué? Encontré un trabajo mucho mejor. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es así, hermanos. Tú buscas a Dios por algo y Dios te bendice con algo mejor. Así es el corazón de nuestro Padre. Así es el corazón. Bendito sea su nombre. ¿Sabes? Jesús es lo mejor que le pudo haber pasado a Zaqueo. Jesús es lo mejor que te puede pasar, amigo, que no le has entregado tu vida a Él. Jesús, hermano, es lo mejor que nos pudo haber pasado, el conocerle, el servirle, el obedecerle. ¿Sabes por qué? Porque no hay, ni habrá alguien mejor que nuestro Señor Jesucristo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida por medio de su sacrificio en la cruz. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Bendito sea su nombre. Quiero cerrar con esto ya por último, hermano. Zaqueo tenía una careta. ¿Sabes? Como muchos de nosotros aparentamos algo. Y somos así, el puro, el inocente, no como Zaqueo, puro, santo. Eso es lo que significa Zaqueo. Pero sabes que muchos estudiosos dicen que Zaqueo realmente es una contracción de un nombre, el cual es Zacarías. O sea que posiblemente Zaqueo no era Zaqueo su nombre completo, o sea, como me dicen Fili, ¿no? A mí. Pero realmente mi nombre es Filiberto. Entonces Zaqueo venía de ese nombre, Zacarías. ¿Y sabes qué significa Zacarías? Jehová se ha acordado. ¡Qué tremendo! Yo cuando vi eso dije: ¡qué tremendo! Zaqueo aparentaba algo, pero había una necesidad muy grande en su corazón. Pero sabes, internamente muchos de aquí, hay un Zacarías en su interior que dice: Jehová, acuérdate. Jehová, acuérdate. Pero realmente el Señor dice: Jehová se ha acordado y se va a acordar. No te ha olvidado, hermano. No te ha olvidado, no te va a dejar en esa situación. Simplemente obedece al Señor. Toma los caminos que el Señor te dice que tomes. Aleluya. Y Dios transformará, ¿sí?, ese dolor y esa careta que tú tenías, y la hará realidad. Y la hará realidad en tu vida. Bendito sea su nombre, aleluya. Jehová se ha acordado, y Jehová se acordó. Y Jesús estuvo en Jericó por Zaqueo. Ahí estaba Él. A veces pensamos que nuestras oraciones no llegan al cielo, hermano. Dios las escucha. Pero siempre hay un tiempo para Dios. Es tiempo que Él sabe cuál es el tiempo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Quiero invitar a cantar en esta mañana a un hermano. No solo nos salvó, no solo nos hizo nuevas criaturas, sino también nos dio la posición de hijos.
llevándonos a una relación directa con el Padre por medio de su sangre. Por eso no hay nadie mejor ni más digno, solamente Él, nuestro Señor Jesucristo. A Dios la gloria, a Jesús la gloria esta mañana. Lo mejor de la vida es Él, hermano. Es Él. Es lo mejor que nos pueda pasar en esta vida, haberle conocido. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.